Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, hay temas a los que hay que ponerle punto final. El escudero, el Sancho Panza del presidente actual, no va a tener por respuesta mía más que mi desprecio. Quedémonos así y asunto concluido. Pero hay una cosa que me preocupa muchísimo, porque no hay nadie que pueda estar feliz con la cifra que ha dado Pulso País, la W, sobre la aprobación del presidente Duque. Esto es una calamidad. Sí, ¿Qué nos cuenta? Es una calamidad, definitivamente creo que esa es la manera de definirlo. En efecto, se trata de la encuesta Pulso País, realizada por Opinómetro de Datexco, esto entre el 4 y el 17 de junio, una encuesta contratada y revelada por la W Radio. Y que da cuenta precisamente de la muy baja aprobación del presidente de la República, Iván Duque, que logra un 16% de aprobación en su gestión, un 79% de desaprobación. Esto en cuanto a la gestión. En cuanto a la imagen, su imagen desfavorable es del 74% y su imagen favorable del 20%. Así que, bueno, ese es el panorama para el presidente de la República en este momento. Eso sí son temas de los que se debieran ocupar los escuderos del presidente y el presidente mismo, hacer reflexiones. Pero, y decir, doctor Londoño, se dedican a adularlo y a hacer los áulicos. Por eso, pero ante realidades como estas, que las entiendan y que digan, aquí tenemos problemas supremamente grandes. Porque es que la democracia, alguien decía, es un plebiscito continuo. A alguien lo eligen presidente de la República, pero se tiene que ganar la presidencia todos los días, porque es la única manera de gobernar. Se gobierna cuando la gente entiende que lo gobiernan bien, que las cosas están marchando como deben marchar, que el presidente está asumiendo la conducta que debe asumir. Pero cuando el 84% de la gente le está diciendo las cosas están mal y no me gusta su gestión, quiere decir que es un plebiscito abrumador en contra, que nos preocupa, porque eso no favorece a nadie, porque eso no es una buena noticia para nadie, es una mala noticia para todos. Entendámoslo. Y como patriota, como colombiano, no me alegro de este desastre de la imagen presidencial. Simplemente digo, por Dios, que el presidente sea razonable y que entienda que debe hacer cosas distintas que la de mandar a sus escuderos a hacer trabajos que no deben hacer. Entiendan. Oigan a la gente, oigan a los colombianos. 84% de colombianos no están de acuerdo con la tarea del gobierno, con la tarea del presidente. Y al equipo le va muy mal, porque al ministro que mejor le va, en calificación de 1 a 5, es al ministro de Salud, Fernando Ruiz, un ministro que obviamente ha tenido que estar muy activo en medio de la pandemia, que pues se ha vuelto habitual para los colombianos ver al ministro con las vacunas para un lado, para el otro, bueno, todo el papel que ha tenido que asumir el ministro de Salud. Es al que mejor le va y a pesar de ello saca una calificación de 2.6 sobre 5, es decir, pues no gana, no pasa la materia. No pasa la materia, si esto fuera la universidad, no pasa la materia. Bueno, y es que son muchos temas, doctor Londoño, es que es por donde se le mire, el tema de narcotráfico, mire, la gente desaprueba, y aquí es cuando volvemos a preguntarnos qué pasó con el glifosato, la gente desaprueba como el presidente Duque está manejando el tema del narcotráfico, 81% de desaprobación contra un 12% de aprobación en lo que tiene que ver con la gestión del gobierno en cuanto a narcotráfico. Bueno, es interesantísima la encuesta, obviamente tiene todos los temas, los estaremos revisando con detenimiento, pero lo cierto es que es calamitosa para el gobierno nacional y para el país.
no es calamitosa para el país y esto pues no le conviene a nadie y esto es simplemente refrendar un hecho que es un hecho gravísimo, gravísimo. La democracia es un plebiscito permanente, es un plebiscito de todos los días. Y los colombianos no creen en lo que está haciendo el presidente y no lo respetan. Este tema del narcotráfico es un tema catastrófico. El presidente lo ha dicho 1000 veces, él mismo. El narcotráfico es la peor tragedia del país. Mientras haya narcotráfico tendremos que hacer violencia. ¿De cuánto es responsable el narcotráfico de estas protestas idiotas que hemos visto en el último tiempo? De una parte sustantiva. Claro, y mientras tanto hacen el negocio y se enriquecen fabulosamente y no les importa. Ni el país ni nadie les importa. ¿Y por qué no los combaten? ¿Por qué no los fumigan? ¿Por qué no los extraditan inmediatamente? ¿Por qué no se hace lo que está comprobado que funciona? Para lo que se necesitan la inteligencia y los pantalones de un Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Sí, pantalones que no los hay. Mire, tan interesante este dato también de la encuesta. La aprobación, aprueban o desaprueban los colombianos la manera como el presidente Iván Duque está manejando las Fuerzas Armadas. Hablamos aquí obviamente del tema del ejercicio de la autoridad, ¿no? Que sí que ha hecho falta en los últimos meses en el país. Y es precisamente el reclamo que ha hecho usted, doctor Londoño, al presidente de la República. La desaprobación de cómo el presidente ha manejado las Fuerzas Armadas, 71% contra un 24% que aprueba la manera como el presidente las ha manejado. Bueno, ahí está la falta de autoridad. Ahí tenemos pues esa encuesta y no es hecha propiamente por personas ajenas o distantes del presidente. Es una encuesta objetiva, es una encuesta que dice la verdad. Aunque los áulicos le estén diciendo al presidente que eso no, que su imagen es maravillosa y que su prestigio es inmenso y que los que están equivocados somos los que decimos humildemente, presidente, haga lo que tiene que hacer, hágalo. Pero bueno, en fin. Y viene... Bueno, hablemos, doctor Fernando. Sí, hablemos. Una gran pregunta que nos hemos hecho desde la hora de la verdad. ¿Qué pasó con la relación que hay o había entre el doctor Felipe Buitrago, exministro de Cultura, y el presidente Iván Duque? Ustedes tienen razón, yo tengo por ahí alguna. A ver, cuénteme. Pues porque era el amigo del corazón. Era el compañero, ese no era el escudero, ese no era el Sancho Panza. Ese era el amigo, el compañero del presidente. Y de pronto desaparece, está 3 meses en un ministerio. Sí, ministro que fue de Cultura desde diciembre de... Yo no entendí mucho ese nombramiento, le digo. Eso para el íntimo amigo, para el hombre que lo acompañó en tantas empresas, Ministerio de Cultura, no es que desprecie la cultura, solamente que pues es un ministerio con muy escaso presupuesto y con muy pocas posibilidades de realizarse en estos tiempos. Pero de pronto se desaparece Felipe Buitrago y nadie vuelve a dar razón de él, ¿no? Pues lo que tenemos es que nos cuentan que, bueno, independiente de fue ministro, pongamos eso de presente, fue ministro, listo, eso es lo primero. Ya queda en su currículum. Fue ministro y nadie se enteró, ¿no? Pues es decir, bueno, independiente de eso, fue ministro para Colombia sí. Y para el mundo, donde quiera que se presente, podrá tener las credenciales de que fue ministro. Eso fue lo primero. Lo segundo, no hay nada raro, no hay una pelea, no hay un distanciamiento, simplemente hay un cambio de tercio o más bien un cambio de hombro para ponerse el carriel. Ya no será en el Ministerio de Cultura, evidentemente, ni en ningún ministerio, pero sí pareciera ser, aterrizará en alguna asesoría importante en la presidencia de la República. Vamos a ver si se da el asunto en los próximos días. Yo pensaba que iba para una embajada, ¿no? Porque es el momento en que empiezan a hacer esos enroques para pasar a embajadas antes de que se acabe el gobierno. Bueno, entonces pues nunca supimos qué pasó entre Buitrago y el presidente, porque no me diga que a uno lo nombran ministro para 3 meses y que es porque no ha pasado nada. No, algo tuvo que haber pasado, pero bueno, ese es asunto secundario.
Ese es asunto de menor importancia. Existe la noticia de que Alarcón, el de FECODE, se fue del país por amenazas. Sí. Eso no es aceptable. Si eso existe, si lo están amenazando y lo están amenazando de muerte, es un hecho que reprobamos. No nos gusta el personaje, no nos gusta. Pero en Colombia no nos podemos acostumbrar, Demar, a que cuando a uno no le guste algo, amenaza con matar al otro. Pero No, por eso Dios. Es absolutamente reprochable y hay que rechazar de tajo y de plano todo tipo de amenazas. En cualquier sentido que sean, en cualquier sentido que sea. Las vías, Claro. de hecho, no se pueden justificar en nuestro país y no podemos dejar un milímetro de duda de ello. Creo que desde la hora de la verdad levantamos la voz rechazando todo tipo de amenazas. También rechazamos, y hay que decirlo, que se instrumentalice a los niños para hacer política. Eso ya es otro cuento, ¿no? Y que Es lo se que ha hecho incite, FECODE. y que se incite a los jóvenes a un comportamiento irracional que ha producido como resultado más de 100.000 muertos. Eso el país no lo puede tolerar, pero para eso hay jueces, para eso se supone que haya procurador y defensor de derechos humanos y presidente de la República. Lo que uno tiene que esperar es a que funcione la democracia, es a que funcione el Estado de Derecho, que no ha funcionado. Pero amenazas contra el señor Alarcón o contra nadie, eso no es aceptable. No lo aceptamos, lo rechazamos y ojalá se descubra de dónde provienen esas amenazas y al que amenaza lo castiguen con toda severidad, porque no puede suceder. Así es, así es. Bueno, Rechazo total, como rechazamos también Pero- de manera tajante el infame homicidio que se ha cometido en las últimas horas en jurisdicción de Tuluá, ¿no? Valle del Cauca, contra un joven que apareció decapitado. Ojalá se investigue y se esclarezca a la mayor brevedad qué ocurrió allí. De verdad que es verdaderamente aterrador saber que en nuestro país decapitan gente y no pasa nada. Pues obviamente que caiga todo el peso de la ley contra los responsables de eso, pero también que se maneje con responsabilidad la información y no se utilice para fines políticos, porque ya empiezan a tratar de enlodar a la policía, señalándolos desde un sector político a la policía de ser los culpables de un decapitamiento como ese, lo cual obviamente resulta verdaderamente descabellado. Joven que además no era de la primera línea, como han insinuado o han dicho desde el sector que quiere sacarle provecho a esa muerte con fines políticos. No era un joven de la primera línea y no fue asesinado por el ESMAD. Bueno, que se investigue y que se llegue hasta el fondo de ese asunto, pero verdad, completamente reprochable y lamentable que en nuestro país la vida no valga nada. eso Sergio, ese es un problema de cultura, de educación. A uno no se le ocurre matar a un semejante, no se le ocurre, no se le puede ocurrir. Eso no puede suceder, no puede suceder. Pero lo estamos viviendo y estamos aterrados con que esas cosas pasen. Y qué tal lo que hicieron con este muchacho patrullero de la policía o intendente o lo que fuera, no importa, y que lo mataron de cuántas puñaladas y de varios Sí, tiros y cocido lo a tiraron puñal. al río Cauca. No, Pero no. por Dios, pero digamos, ¿en qué sociedad vivimos? Esto no Bueno, puede en una sociedad permeada por la cultura traqueta y mafiosa, doctor Londoño, y de dio en el Eso es blanco, una dio semilla en que está el, ahí. dio en el blanco, dio en el blanco. No nacimos pa' semilla. La vida no vale nada. Lo que vale es la plata. Lo que vale es acumularla a cualquier costo, con desprecio de todos los valores, con desprecio de cualquiera consideración positiva. Eso no puede suceder. Bueno, y felicitarnos. Yo este día no lo tengo muy marcado en mi calendario, pero aquí el doctor Francisco Bernate nos lo recuerda, o se lo recuerda a sus seguidores en Twitter, el Día del Abogado. Así que, bueno, Bueno. feliz día para ustedes, doctor Londoño de Mar. Y esperamos que el abogado sea lo que debe ser. Y estamos tan lejos de que tengamos las facultades de derecho que debemos tener en estos momentos y en estas circunstancias.
Vamos a Bueno, hablar con del una tema reforma a la más adelante. justicia que se embolató y para la cual pues evidentemente tampoco hay recursos y que generó también Bueno, rifirrafes reforma de en la el gobierno. justicia que ni tan embolatada terminó porque se aprobó. Ahora viene el gran problema. ¿Cuántas de las normas aprobadas en el Congreso de la República, Sergio Doctor Fernando, felicitaciones en el Día del Abogado, cuántas de esas reformas y cuántas de esas normas terminarán por ser demandadas ante la Corte Constitucional, que fallará en derecho? Y si es así, pues hombre, no quedará otro camino que el de la inconstitucionalidad por no haber sido objeto estas normas de lo que establece la Ley 819 del 2003 respecto del análisis del impacto fiscal en las normas. No es posible pensar una norma que no esté ajustada al marco fiscal de mediano plazo. Y es No, lo que ocurre. Y lo que dispone la Constitución es que el gobierno es el que maneja el presupuesto, el gobierno es el que maneja el gasto público, pero el gobierno como tal, no un ministro porque le dio la gana. Esto no puede suceder. Y entonces reformas aquí, reformas allá, y JEP agraria, y reforma la justicia, burocracia, más gasto público, y el país no resiste más gasto público. Lo que tuvo que hacer el presidente Duque el primer día fue un plan de austeridad a fondo, como el que propuso Álvaro Uribe Vélez, no en cuento, no con discurso. La reforma administrativa que dirigió una gran mujer a quien no se le ha agradecido lo suficiente, a Claudia Jiménez. La maravilla que hizo. ¿Cuántos fueron? Pues yo dirigí un ministerio que se redujo a la mitad, Ministerio del Interior y de Justicia. Entonces después volvieron a tener Ministerio de Justicia, porque entonces era muy importante tenerlo. Más empleos, más burocracia, sin ninguna necesidad. Y no solamente pues, se fusionaron los dos ministerios, sino que redujo el gasto total de los dos sumados aritméticamente, y lo redujimos de manera sustantiva, pues como tenía que suceder. Bueno, en fin. Noticia de última hora: en Santander se están batiendo todos los récords de contagios, de infecciones y de muertes. Y Bueno. le tengo un dato al oído, Sí. al oído. Nos han comentado desde el departamento del Meta, doctor Fernando, que efectivamente muchas de las caravanas, recuerden ustedes que había una caravana que venía desde el sur del país, desde el oriente del país, suroriente del país, entre esos departamentos del Meta, muchos de los municipios muy al sur del departamento, venían hacia Bogotá en medio del paro nacional. Pues hombre, nos han comentado que efectivamente existía la idea para los que fueron en esos camiones y esas tractomulas a Bogotá, que se les pagaba 70,000 pesos el día Esa por cifra, ir a hacer esa marcha cifra y hacer vandalización o para vandalizar, para tirar piedra. Esa cifra la han repetido 1000 veces, 70,000 pesos. 70,000 pesos cuesta la conciencia de un colombiano, no puede suceder. No puede suceder. Sabe que no, porque fue la pregunta que hice inmediatamente. Dije, pero por 70,000 pesos salen a hacer lo que hicieron. No, lo que pasa es que son 70,000 o perder la vida inclusive por no hacer caso al mandato de ciertos grupos criminales en la zona. 70,000 es el premio de consolación. Entonces no lo matamos y consuélese con 70,000 pesos para hacer lo que no se puede hacer, que es atacar a un compatriota, que es quitarle la comida a los más pobres, que es destruir el país del que dependemos todos. Así es, doctor Fernando. Bueno, entonces en eso estamos. ¿Cuántas noticias? Lo de Santander nos parte el corazón. Lo de Santander es dramático, saber que hay compatriotas siendo intubados sin recibir anestesia, amarrados a las camas para evitar que se quiten obviamente el tubo por la sensación que este causa y el dolor. No, de verdad que desgarrador saber que está ocurriendo esto en Santander por precisamente falta de suministro de medicamentos. Es que se están agotando, no es fácil mantener el ritmo de medicamentos, de anestésicos en una situación con las unidades de cuidados intensivos a tope, como ya lo llevan desde hace no varios días, sino varias semanas. Que vive Colombia
por cuenta de una ciudadanía que todavía no quiere entender la importancia de ponerse la vacuna, porque debo decirlo, en algunas regiones del país está la vacuna disponible, está todo dispuesto para que la gente pueda hacerse la aplicación de la vacuna, pero simplemente algunos no creen en ella, les parece que o es una mentira o les parece que es algo innecesario. Pero lo cierto es que se está muriendo la gente de COVID-19 y nada de esto bien alejado, como lo decía nuestro infectólogo esta mañana, de lo que han sido estas marchas y de estas protestas que resultaron cero pacíficas y que han llevado a la muerte a cientos de colombianos. Así es. Bueno, noticias muy complicadas. En minutos, segundos, estaremos hablando con un invitado muy especial, con Gustavo Orozco, representante del grupo Objetivo Cero de Cali y experto en seguridad y terrorismo. En segundos lo tendremos al aire con nosotros aquí en La Hora de la Verdad, mientras que hablábamos con ustedes. Al oído. Al oído. En Colombia, 7 de la mañana, 49 minutos.